López Moreno, profesora de Negocios Internacionales. El día de hoy tocaremos el tema del costo de nacionalización de una importación, gracias a la Municipalidad de Ventanilla y a la Gerencia de Desarrollo Económico. Una vez más, recalcarle el uso de doble mascarilla y el lavado de manos. Una de las preguntas que siempre se hace un importador, así sea pequeño, mediano, micro, empresario, es ¿cuánto voy a gastar al momento de importar? Pues bien, ese punto lo llamamos gasto de nacionalización. Este gasto de nacionalización está incurrido en lo que es el proceso de importación. Ya saben ustedes que el proceso de importación es un régimen aduanero mediante el cual se autoriza el ingreso legal de mercancía. ¿Por qué ingreso legal? Porque también hay ingreso por contrabando y esto no es un ingreso legal sino ilegal. Entonces, en el momento que ingresa nuestro producto, nuestra mercancía al territorio aduanero, ¿por qué territorio aduanero? Ya le hemos hablado, ¿no? El territorio aduanero es parte del territorio nacional. Sin embargo, en este territorio aduanero hay una legislación aduanera. ¿Quién la ejecuta? Es la SUNAT. Hay dos tipos de importación. Una importación directa que usted la hace directamente de un proveedor de cualquier parte del mundo y la otra a través de un intermediario o broker. Cuando llega nuestra mercancía al puerto peruano, hay varios gastos que debemos afrontar, como son el desembarque, transporte dentro del puerto, almacenamiento, entre otros. Así que ustedes tienen que saber cuánto es aproximadamente lo que tienen que pagar. Es cierto, pagaron su producto, pero ingresa al territorio aduanero y ustedes tienen que pagar un impuesto, un ad valorem, un tributo, dependiendo lo que indique su partida arancelaria. El agente de aduana, para nacionalizar la mercancía, solicita a la SUNAT la nacionalización de la mercancía para que ésta a su vez pueda salir del puerto. Todo esto se llama despacho aduanero, que termina con el levante de la mercancía. ¿Qué significa el levante? Que la SUNAT le va a autorizar a su agente de aduana, le va a entregar un documento para que usted pueda retirar la mercancía del puerto. Antes de ello, se hace una liquidación tributaria. ¿Qué significa ello? La liquidación tributaria es el acto resolutorio mediante el cual el órgano competente de la administración realiza las operaciones de cuantificación necesarias y determina el importe de la deuda tributaria. ¿Qué es esto? No entiendo. Bueno, el acto resolutorio, ¿qué quiere decir? Que la SUNAT va a indicar cuánto es lo que tiene que pagar usted para que pueda ingresar ese producto al territorio peruano, al territorio aduanero. Si usted no paga, no va a poder usted tener la disponibilidad de ese producto. La liquidación tributaria tiene como finalidad fijar de forma exacta la cuantía de la prestación objeto de la obligación tributaria principal o de cualquiera de las obligaciones de realizar pagos a cuenta. Parece trabalengua, ¿no? Pues le explico. A través de la liquidación tributaria, la SUNAT le indica a usted el monto exacto para que usted pueda disponer de su mercancía. Entonces, entendemos por deuda aduanera o adeudo al monto que asciende la liquidación de los tributos, intereses, multas, costos. La suma de todo ello constituye un pago exigible. Usted tiene que pagar sí o sí. De igual modo, se incluyen los recargos generados con anterioridad a la vigencia de la Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo número 809. La Ley General de Aduana es la que rige todos los regímenes aduaneros de nuestro país. ¿Cuáles son los tributos que gravan la importación? Tenemos los derechos arancelarios y demás tributos a la importación para el consumo que corresponda aplicar son los vigentes en la fecha del nacimiento de la obligación tributaria aduanera, que se produce de acuerdo a lo señalado en el artículo 140 de la legislación de la Ley General de Aduanas. Vale decir que todo aquello que indica la Ley General de Aduana es lo que tenemos que pagar. Incluyen derechos arancelarios y demás tributos. La tasa de los derechos arancelarios se aplica de acuerdo a lo dispuesto en el arancel de aduanas y demás normas pertinentes. Las tasas de los demás tributos correspondientes a la importación para el consumo y los recargos se aplican conforme a lo dispuesto en las normas que los regulan. Vale decir que
que dependiendo de su partida arancelaria del producto que está importado, va a haber un porcentaje de arancel de aduanas. ¿Cuál es la característica de esta liquidación de deuda tributaria aduanera? La característica es, primero, se expresan en dólares de los Estados Unidos, salvo disposición legal diferente. Si usted importa en euros, lo vamos a tener que hacer al tipo de cambio, mejor dicho, su agente de aduana lo va a tener que convertir al tipo de cambio del dólar. Los valores que son expresados en otras monedas se convertirán a dólares de los Estados Unidos de América. Los derechos arancelarios, en el momento que se realizan el pago, se va a cancelar en moneda nacional al tipo de cambio vigente a la fecha de pago, publicado por la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP, salvo las excepciones contempladas en normas especiales. Entonces, primero, para que usted declare la deuda tributaria aduanera, primero lo tiene que hacer en dólares americanos, y en el momento que usted realiza el pago a la SUNAT, realiza la conversión al tipo de cambio vigente de la SBS y tiene que ser el valor venta, no se olvide. ¿Cuáles son esos tributos que gravan la importación de mercancía? Tenemos el derecho ad valorem, que son los impuestos establecidos en el arancel de aduanas a las mercancías que ingresan al territorio aduanero nacional. La base imponible sobre la cual se aplicará este porcentaje está conformado por el valor CIF. Si hemos aprendido ya en COTER, el valor CIF está conformado por el valor del costo del producto más el flete más el seguro. ¿Cuáles son las tasas impositivas? Tenemos 4 niveles en este momento: 0%, 4%, 6% u 11%, según la subpartida nacional. En esto tenemos que ver mucho sobre el Tratado de Libre Comercio. Si tenemos con algunos países, entonces este ad valorem va a ser del 0%. Tenemos los derechos correctivos provisionales, que mayormente están orientados a la importación de manteca de Colombia. La tasa es el 29% del ad valorem y se aplica sobre el monto CIF. Luego tenemos los derechos específicos, que es sistema de franja de precio, aquellos que se aplican a los productos que importamos, ya sea arroz, maíz amarillo, leche y azúcar. Esto depende mucho del momento que la SUNAT indique. Cada 15 días hay un cambio, puede haber un cambio. Así que antes de importar, fíjese cuál es la tasa que está vigente para estos productos. También tenemos el impuesto selectivo al consumo, el cual, como su propio nombre lo dice, está destinado a productos selectos. Y esto es para evitar o desincentivar el consumo de productos que generan externalidades negativas en el orden individual, social y medioambiental. ¿Qué significa esto mismo? Bueno, el impuesto selectivo al consumo mayormente se aplica a las bebidas alcohólicas, cigarrillos y combustibles. Tenemos el impuesto general a las ventas. Muchos se equivocan y dicen, el impuesto general a las ventas es el 18%. No, el impuesto general a las ventas es en sí el 16% y el otro 2% es el impuesto de promoción municipal. Tenemos los derechos antidumping y compensatorio, y la base imponible lo constituye el precio o valor FOB. Y el régimen de percepción del IGB, que es aplicable a todas las operaciones de importación definitiva. Hay 3 tasas de régimen de percepción: el 10% cuando es la primera importación, el 5% cuando es productos usados o bienes usados, y 3.5% cuando el importador es frecuente. Vale decir que a partir de la segunda importación usted ya se convierte en importador frecuente. ¿Cuáles son las bases imponibles para el ad valorem? Bueno, ¿dónde voy a aplicar ese porcentaje? Usted le va a aplicar en el valor CIF. La base imponible para el impuesto selectivo al consumo es el valor CIF más el ad valorem. A esa suma usted le va a aplicar el porcentaje que indica del impuesto selectivo al consumo. Para el IGB y el IPM son las mismas bases imponibles, y es el CIF más el ad valorem más el impuesto selectivo al consumo. En ambos casos es la misma base imponible. Y para la percepción consideramos el porcentaje sobre el CIF más el ad valorem más el impuesto selectivo más el IGB más el IPM
Y si hubiera otros tributos e impuestos que se tienen que pagar, se suma todo ello y a ello se aplica, al resultado total se aplica el porcentaje de la percepción. Una vez que usted ya ha cancelado la deuda tributaria aduanera, se hace el lanzamiento de canal. Canal rojo tiene que hacer aforo físico, canal naranja revisa la documentación, el canal verde es la libre disponibilidad de su mercancía. Ahí tenemos un ejemplo de calcular la deuda tributaria aduanera. Si es primera importación, es 10%. Bueno, jóvenes, hasta aquí llega la clase del día de hoy. Espero sus comentarios y hasta una nueva oportunidad. Gracias. Bueno, muchas gracias por su asistencia y una vez más agradecer a la Municipalidad de Ventanilla y a la Gerencia de Desarrollo Económico por estos talleres productivos virtuales. Los esperamos en una próxima oportunidad. Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Miss Luri e iniciamos en nuestros talleres productivos gracias a la Municipalidad de Ventanilla y a la Gerencia de Desarrollo Económico. El día de hoy veremos en nuestro curso de Administración Contable un tema muy importante como es el plan contable. Antes, hacerle recordar sobre las medidas de bioseguridad como son el uso de la doble mascarilla, el distanciamiento social y el lavado constante de manos. Bien, jóvenes, iniciamos con el tema de hoy que es plan contable general empresarial. Sabemos que una de las bases dentro de la contabilidad es el plan contable. ¿Por qué? El plan contable, ¿qué es el plan contable? Vamos a empezar definiendo qué es el plan contable. Es el conjunto de cuentas ordenadas y clasificadas de acuerdo a su relación de afinidad y naturaleza. Este listado de cuentas permite a la entidad registrar de forma ordenada las operaciones que realiza a fin de facilitar su preparación y revelación de sus estados financieros. Entonces, jóvenes, podemos definir al plan contable como el conjunto de cuentas que nos van a permitir registrar las operaciones y poder emitir los estados financieros. En el Perú existen 9 planes de cuentas oficializados por entidades dependientes del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Ok? En el Perú existen 9. Ahora, ¿cómo se estructura el plan de cuentas? El plan de cuentas se estructura de la siguiente forma. Habíamos dicho que es un conjunto de cuentas que está establecido de forma agrupada. Por una parte tenemos el activo, luego el pasivo y luego el patrimonio. También tenemos los gastos y los ingresos, ¿no? Las cuentas de gastos y las cuentas de ingresos. ¿Ok? Entonces, dentro de estos 9 planes que existen en el Perú, tenemos al plan contable general para empresas y al plan contable gubernamental, ¿no? También tenemos otros planes contables como son del sistema financiero, del sistema de seguros, del sistema privado de pensiones, plan contable de almaceneras, plan contable de cooperativas. Tenemos el plan contable de fondos mutuos, el plan contable de sociedades titularizadoras. Ahora, en la clase de hoy vamos a ver o nos vamos a enfocar al plan contable general para empresas privadas. El plan contable entra en vigencia, jóvenes, el que está actualmente en vigencia, entra en vigencia el 1 de enero del 2010, ¿no? Anteriormente a este existían otros planes contables, ¿no? Como el plan contable general, ¿no? Que entró en vigencia del 1 de enero de 1974 hasta el 31 de diciembre de 1984. Tenemos también el plan contable general revisado que entra en vigencia desde el 1 de enero de 1985 hasta el 31 de diciembre del 2009. El que está actualmente vigente es el del 2010. ¿Quién regula el plan contable? Los aspectos de reconocimiento y medición, así como la presentación y revelación de información financiera en su conjunto denominados tratamiento contable, obedecen al modelo contable adoptado en el Perú, fundamentalmente las NIF, oficializadas y otras disposiciones emitidas por la Dirección Nacional de Contabilidad.
lo que antes era Contaduría Pública de la Nación. ¿Okay? Entonces, el que regula en el Perú el plan contable es el Ministerio de Economía y Finanzas, que está concordado con las NIF. El plan de cuentas es una herramienta del proceso contable y se subordina en lo que hace al tratamiento contable de las transacciones a las NIF y otras disposiciones. Estructura del plan contable. Nosotros sabemos que dentro de la contabilidad existen conceptos o elementos como el activo, el pasivo, el patrimonio, ingresos y gastos, ¿no? Entonces, nuestro plan contable se encuentra desarrollado hasta un nivel de 5 dígitos de acuerdo a la información que se pretende identificar como detalle. La codificación se ha estructurado sobre la base de lo siguiente. Ahora bien, vamos a ver, nuestro plan contable está organizado a nivel de un dígito, se le llama elemento, ¿no? Identifica el activo, el pasivo, el patrimonio, el ingreso y el gasto. A nivel de 2 dígitos le llamamos cuenta, que es el mínimo que se presentan para los estados financieros. Cuando se habla en el plan contable de 3 dígitos, estamos frente a una subcuenta, ¿no? Acumula las cuentas desgregando a un nivel de 3 dígitos. Cuando son 4 dígitos es divisionaria, identifica el tipo, la condición o un mayor nivel de especificidad de subcuenta. En 5 dígitos estamos hablando de subdivisionaria, que otorga un mayor nivel de detalle que las anteriores, ¿no? Y por ejemplo, vemos aquí cómo está estructurado el elemento 1 con un solo dígito, la cuenta 10 que ya tiene 2 dígitos, la subcuenta 10.4, ya estamos hablando de un nivel de subcuenta. A 4 dígitos estamos hablando de una subdivisionaria y una divisionaria, y a 5 dígitos estamos hablando una subdivisionaria, ¿no? Entonces vemos que nuestro plan contable está organizado, dijimos, o agrupadas de forma, por ejemplo, el activo, el pasivo, luego viene el patrimonio, luego las cuentas de gasto, luego las cuentas de ingresos, ¿no? La cuenta 8 o el elemento 8 que nos habla de saldos intermedios, el elemento 9 que nos habla de la contabilidad analítica o de explotación, y la cuenta 0 que nos habla o son enfocadas a cuentas de orden, ¿no? Vamos a ver que el activo se identifica dentro de nuestro plan contable desde el elemento 1, ¿no? Que abarca la cuenta 10 hasta la cuenta 19, ¿no? Porque sabemos que el activo son recursos, bienes, derechos que la empresa posee, ¿no? El activo también abarca el elemento 2, que abarca desde la cuenta 20 hasta la cuenta 29, también llamado inventarios o existencias, ¿no? Todo aquello que entra al almacén para posteriormente comercializarlo. Todos aquellos bienes que ingresan para el proceso productivo de los bienes a comercializar. El activo también involucra el elemento 3, que es el activo fijo, ¿no? Que tiene que cumplir 3 requisitos. Tiene que tener una duración mayor a 1 año, su vida útil mayor a 1 año, tiene que tener un valor mayor a 1/4 de la UIT y además tiene que ser adquirido para que permanezca en la empresa, no para que se comercialice, sino que para que permanezca en la empresa y contribuya a generar ingresos. ¿Ok? Tenemos el pasivo identificado en nuestro plan contable con el elemento 4. ¿Ok? Y sabemos que el pasivo lo podemos definir como aquellas obligaciones que tiene la empresa frente a 3 sujetos: terceros, empresa y Estado, ¿no? Terceros, por ejemplo, los proveedores, los trabajadores, porque hay que pagar, la empresa tiene la obligación de pagar sueldos, salarios, beneficios sociales a sus trabajadores, y tenemos el Estado porque la empresa también paga tributos al Estado. ¿Ok? Luego tenemos el patrimonio que se identifica con el elemento 5.
¿ok? Y podemos definir al patrimonio como el activo menos el pasivo es igual al patrimonio, ¿ok? Y aquí tenemos un cuadrito que resume todo lo que hemos visto hasta este momento. Tenemos que las cuentas del balance involucran dentro de nuestro plan contable el activo, el pasivo y el patrimonio, ¿no? Y el activo se encuentran el elemento 1, el elemento 2 y el elemento 3. Dentro del elemento 1 está la cuenta 10 a la cuenta 29. Dentro del elemento 2 está la cuenta 20 a la cuenta 29 y dentro del elemento 3 está la cuenta de la 31 a la 39, ¿no? Por otra parte tenemos el pasivo que se identifica con el elemento 4 que abarcan las cuentas de la 40 a la 49, el patrimonio que abarca el elemento 5 y que contienen las cuentas del 50 al 59. En cuanto a las cuentas de gestión o de resultados, tenemos gastos por naturaleza, ¿no? El elemento 6 de la 60 a la 69, ingresos el elemento 7 de la 70 a la 79, saldos intermedios de gestión se identifican en el elemento 8 que abarca del 80 al 89, contabilidad analítica de explotación para costos de producción, servicios y gastos por función que involucra el elemento 9 y de la cuenta 90 a la 99. Y las cuentas de orden que están identificadas con el elemento 0, ¿no? Y aquí pues vemos un detalle de todas las cuentas que ya hemos visto, elemento 1, 2 y 3, activo, elemento 4, pasivo y elemento 5, patrimonio. 6 para gastos, 7 para ingresos, 8 para intermediación, 9 es para gestión, gastos de gestión y el elemento 0 que son cuentas de orden. Eso sería todo, chicos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.